Mi hija Valeria entró a mi casa una mañana de martes acompañada de un hombre con un traje gris demasiado ajustado. Caminó con paso firme hasta la cocina. Arrojó una carpeta de cuero sobre la mesa de roble y me miró desde arriba. «Ya no tienes voz ni voto aquí, mamá», dijo, con una frialdad que no le conocía. Yo no le grité. Tampoco me levanté indignada. Simplemente me acomodé en mi silla, tomé mi taza de cerámica y le di un sorbo a mi café. Mi nombre es Estrella Márquez, tengo 68 años y hace 3 que enviudé. Vivo en una casa amplia y sólida de 2 plantas, con un patio lleno de macetas de barro y bugambillas que yo misma cuido todos los días. No soy una mujer de lujos extravagantes, pero mi difunto esposo y yo trabajamos toda la vida para tener tranquilidad en nuestra vejez. Al parecer, mi tranquilidad era algo que mis hijos consideraban un recurso desaprovechado. El hombre de traje carraspeó. Claramente incómodo por mi falta de reacción, Valeria esperaba lágrimas. Quizá que me llevara las manos al pecho o que comenzara a suplicar. En su lugar, yo solo observaba el vapor que subía de mi taza. Ella no tenía idea de que yo ya había documentado cada uno de sus movimientos durante los últimos 2 meses. Ni mucho menos sabía que con esta pequeña visita de intimidación acababa de activar una cláusula muy específica que yo había preparado. La avaricia no nace de la noche a la mañana. Es una humedad que se filtra por las paredes hasta que pudre los cimientos. Mi hijo Mateo, siempre pasivo y manejado a su antojo por su esposa Carmen, había sido el primero en mostrar los síntomas. Luego siguió Valeria, quien siempre creyó que el dinero de sus padres era una extensión de su propia cuenta bancaria, mientras el hombre abría la carpeta para mostrarme un documento que no pensaba firmar. Mi mente viajó a las semanas anteriores, recordando exactamente el momento en que decidí que no iba a ser una víctima en mi propia casa. El juego de ellos había comenzado tiempo atrás, pero el mío estaba a punto de terminar. Todo había empezado a torcerse 40 días antes. Una tarde de sábado. Regresé del mercado y encontré la puerta principal abierta. Al entrar, vi a mi hijo Mateo y a su esposa Carmen subiendo apresuradamente unas pesadas cajas de cartón por la escalera. Sin siquiera saludarme, Carmen me lanzó una sonrisa rápida, de esas que no llegan a los ojos. Mateo y yo necesitamos despejar nuestro departamento. Consuegra, dijo ella, sin detenerse. Vamos a usar la habitación de huéspedes para guardar unas cosas. Usted igual ni la usa. Me quedé al pie de la escalera, sosteniendo mis bolsas de compras. No me habían preguntado. Me habían informado. La habitación de huéspedes era el lugar donde yo guardaba mi máquina de coser y donde leía por las tardes porque entraba una luz preciosa. En lugar de iniciar una discusión a gritos o quejarme por su falta de respeto, asentí lentamente y fui a la cocina a guardar mis vegetales. A la mañana siguiente, cuando Mateo y Carmen se fueron a sus respectivos trabajos, subí a la habitación. Habían apilado 8 cajas enormes sobre la cama y contra el armario, bloqueando la ventana. Respiré hondo. No iba a llorar ni a sentirme desplazada en el hogar que construí ladrillo a ladrillo. Fui al cuarto de herramientas, tomé un carrito de carga manual y, una por una, bajé las 8 cajas, las llevé al patio trasero, justo debajo del tejado de lámina donde guardamos las mangueras y las herramientas de jardinería. Las apilé ordenadamente y las cubrí con una lona de plástico impermeable. Luego, volví a subir. Barrí la habitación de huéspedes, encendí mi máquina de coser y me puse a trabajar en un mantel. Cuando Mateo llegó por la tarde buscando unos papeles en sus cajas, se encontró con la habitación vacía. Bajó corriendo, alarmado. «Mamá, ¿dónde están nuestras cosas?» Lo miré por encima de mis lentes de lectura. En el patio, bajo la lona. Respondí con calma. Mi casa no es una bodega de almacenamiento. Mateo, si no tienen espacio en su departamento, tendrán que alquilar una. Mateo se quedó mudo, incapaz de procesar un límite tan claro y directo, marcando el inicio de una guerra silenciosa. Si la invasión de mi espacio físico fue el primer síntoma,
El abuso financiero fue el segundo. Mi difunto esposo había dejado una cuenta a mi nombre y por conveniencia, hace años le había sacado una tarjeta de crédito adicional a Valeria para emergencias. Durante años, los cargos fueron esporádicos, una batería para el auto, un gasto médico imprevisto. Sin embargo, tras la muerte de su padre, la definición de emergencia de mi hija se había vuelto alarmantemente flexible. Era martes por la noche cuando me senté en la mesa del comedor con mi tableta para revisar mis estados de cuenta mensuales. Lo que vi me hizo apretar la mandíbula. Había cargos en tiendas de ropa de marca, una cena en un restaurante carísimo para 6 personas y, lo más descarado, la compra de unos boletos de avión a nombre de los suegros de Valeria. Ella estaba usando mi dinero para financiar el estilo de vida que quería aparentar frente a la familia de su esposo. No la llamé para reclamarle. No le envié mensajes de texto llenos de signos de exclamación pidiendo explicaciones. La indignación, si no se controla, solo genera ruido, y yo necesitaba soluciones. Entré a la aplicación de mi banco, seleccioné la tarjeta adicional a nombre de Valeria y presioné el botón que decía bloquear y cancelar definitivamente. El sistema me pidió confirmación y lo acepté sin que me temblara el pulso. Al día siguiente, a las 2 de la tarde, mi teléfono sonó. Era Valeria. Se escuchaba agitada, casi histérica. Mamá, estoy en la caja de la tienda departamental y la tarjeta no pasa. Me da error. ¿No has pagado el saldo? Su tono era de exigencia, no de consulta. El saldo está pagado, Valeria. Le contesté mientras regaba mis bugambillas con la manguera. Pero la tarjeta está cancelada. Vi los boletos de avión para tus suegros. A partir de hoy, tus lujos los pagas con tu propio sueldo. Mamá, no puedes hacerme esto. Estoy frente a la cajera. Chilló. Claro que puedo. Paga con efectivos, dije. Y simplemente colgué. El grifo del dinero fácil se había cerrado. Y yo sabía que esto solo los haría reorganizarse para un ataque mayor. La tradición dictaba que todos los domingos Mateo, Carmen y Valeria venían a comer a mi casa. Históricamente, yo pasaba la mañana entera cocinando. Preparaba asado, arroz, frijoles refritos y algún postre horneado. Pero últimamente, la dinámica había cambiado de una forma repulsiva. Ellos llegaban. Se sentaban en la sala a mirar sus teléfonos. Comían lo que yo servía. Carmen criticaba el punto de cocción de la carne y luego se iban, dejándome una montaña de platos sucios por lavar. El domingo siguiente al incidente de la tarjeta, decidí que las reglas de la casa iban a cambiar de forma drástica. Me levanté tarde, leí el periódico con calma y, cuando dio la 1 de la tarde, fui a la cocina. En lugar de sacar las ollas grandes, me preparé una simple ensalada fresca con trozos de pollo a la plancha. Comí sola, en silencio, disfrutando de la luz que entraba por la ventana. Lavé mi plato, mi vaso y mi tenedor, dejando el fregadero impecable. A las 2:30 de la tarde, escuché el ruido de los motores. Valeria entró primero, seguida de Mateo y Carmen. Fueron directamente al comedor, esperando ver la mesa servida. Se quedaron paralizados al ver la mesa vacía y el mantel sin una sola mancha. ¿Y la comida, consuegra?, preguntó Carmen, cruzándose de brazos, con el ceño fruncido. Yo ya comí, respondí desde mi sillón en la sala, sin apartar la vista de mi libro. ¿Cómo que ya comiste?, intervino Mateo, confundido. ¿Y nosotros qué vamos a comer? No lo sé, dije tranquilamente, pasando la página de mi libro. Pueden pedir algo a domicilio o cocinar lo que traigan. Solo les pido que laven todo lo que ensucien antes de irse. Valeria resopló indignada. Siempre comemos aquí los domingos. Mamá, es tu obligación mantener la familia unida. La miré fijamente a los ojos. Mi obligación era criarlos. Ya son adultos de más de 30 años. Yo estoy jubilada. No soy empleada doméstica de nadie. Esa tarde se marcharon dando un portazo. Pero el mensaje había quedado grabado en piedra. El nivel de tensión en la familia escaló rápidamente. Valeria y Mateo se dieron cuenta de que las tácticas sutiles de aprovechamiento ya no funcionaban.
Ya no tenían tarjeta de crédito, ya no tenían espacio de almacenamiento gratis y ya no tenían servicio de restaurante dominical. Como era de esperarse, decidieron que el problema no eran ellos, sino yo. El jueves por la noche, se presentaron en mi casa sin avisar. Esta vez, la actitud era diferente. No había exigencias en voz alta, sino una falsa preocupación que me revolvió el estómago. Se sentaron frente a mí en la sala. Valeria tomó la palabra, usando un tono condescendiente, como si le hablara a una niña pequeña. «Mamá, Mateo y yo hemos estado hablando», comenzó, mirándome con una lástima ensayada. «Te hemos notado muy cambiada. Estás distante, tomas decisiones erráticas, como cancelar mi tarjeta o negarte a hacernos de comer. Creemos que esta casa es demasiado grande para ti y te está afectando los nervios. Es demasiada responsabilidad para una mujer de tu edad». Mateo asintió vigorosamente. «Sí, mamá. Carmen conoce a un agente inmobiliario. Podríamos vender esta casa, comprarte un departamento pequeño y nosotros administraríamos el resto del dinero para asegurarnos de que no te falte nada. Es por tu bien». No discutí, no les dije que estaban locos, ni me defendí de sus acusaciones veladas de demencia senil. Saqué una pequeña libreta de mi bolsillo y una pluma. Anoté la fecha, la hora y un resumen de lo que acababan de proponer. «¿Qué haces?», preguntó Valeria, nerviosa, tomando notas. Respondí con sencillez. «Me gusta tener claro quién propone qué en esta familia». Terminé de escribir, guardé la libreta y me puse de pie. «Agradezco su preocupación, pero estoy en perfectas facultades. La casa no se vende. Y ahora, si me disculpan, voy a regar mis plantas». Los dejé sentados en la sala, masticando su frustración. Pensaron que mi silencio era debilidad, sin sospechar que yo ya estaba acomodando las piezas finales de mi propio tablero. El viernes por la mañana, tomé la decisión que cambiaría definitivamente la dinámica de poder. Mateo tenía la mala costumbre de usar mi cochera para estacionar su auto durante el día, ya que mi casa estaba a 3 calles de su oficina, y así se ahorraba el pago del estacionamiento público. Además, tanto él como Valeria entraban a mi casa con sus propias llaves en cualquier momento, como si fuera una plaza pública. El límite de la privacidad se había roto hacía mucho. A las 9 de la mañana, llamé a un cerrajero de confianza que conocía desde hace años. En menos de 2 horas, cambió el cilindro de la puerta principal, la chapa del portón del garaje y, por precaución, la cerradura de la puerta trasera. Pagué el servicio en efectivo, tomé mi nuevo y brillante juego de llaves y me hice un té de manzanilla. A la 1 de la tarde, escuché el sonido del motor del auto de Mateo afuera. Luego, el ruido metálico de su llave intentando girar en la chapa del garaje. Lo intentó varias veces. Escuché un golpe sordo contra el metal y luego mi teléfono empezó a sonar sobre la mesa. «Mamá, la llave del portón no gira. Creo que se atascó», dijo Mateo, sonando apurado. «No se atascó, Mateo. Cambié las cerraduras esta mañana», le contesté, dando un sorbo a mi té. Hubo un silencio sepulcral al otro lado de la línea. ¿Por qué hiciste eso? Tengo que volver a trabajar y necesito dejar el auto. Hay un estacionamiento público a 2 cuadras. Te cobran por hora. Le sugerí en un tono amable. Ustedes ya no viven aquí, y después de nuestra pequeña charla de anoche, decidí que prefiero controlar quién entra y sale de mi propiedad. Si vienen de visita, tocan el timbre. Corté la llamada antes de que pudiera replicar. Recuperar el control físico de mis espacios era vital. La fortaleza estaba asegurada. Ahora solo faltaba blindar el interior para la tormenta que, sabía, pronto estallaría. Con la casa asegurada, dediqué los siguientes días a ejecutar mi plan maestro de forma meticulosa y completamente legal, pero sin recurrir a juicios ni pleitos interminables. El objetivo era simple: hacer que aquello que ellos tanto deseaban, mi casa y mis ahorros, se volviera absolutamente intocable y ajeno a su control. Fui al banco temprano el lunes. Mi ejecutivo de cuenta, un hombre amable que conocía a mi esposo, me recibió con un café
Le expliqué mis intenciones de manera clara. No quería que mis fondos estuvieran disponibles en cuentas corrientes a las que mis hijos pudieran intentar acceder alegando emergencias médicas o incapacidad mía. Transferí el 80% de mi capital a un fondo de retiro vitalicio cerrado. Este instrumento financiero garantizaba que me depositarían una cantidad fija y generosa cada mes para vivir cómodamente. Pero el capital principal quedaba bloqueado. Nadie, ni siquiera yo, podía sacarlo de golpe. El martes me ocupé de la casa. Ciertamente era grande y el piso de arriba ya no lo usaba. Contacté a una agencia de rentas local y, en menos de una semana, firmé un contrato de arrendamiento por 3 años con una pareja de doctores que venían de otra ciudad a hacer su especialidad médica. Renté toda la planta alta. El contrato incluía una modificación arquitectónica sencilla. Clausuré la escalera interna con una puerta blindada y les di acceso exclusivo por una escalera exterior que daba a la calle. Yo me quedé con la planta baja completa, mi recámara, mi cocina, mi sala y mi jardín. En el contrato de arrendamiento, solicité a la agencia que incluyera una estricta cláusula de ocupación. El inmueble alquilado era de uso exclusivo de los inquilinos, y cualquier intento de mis familiares por ingresar a esa zona anularía el contrato con una penalización financiera altísima. Yo ya no estaba sola en la propiedad, y mis hijos no tenían ni idea. Estaba lista. Y así volvemos al martes por la mañana. El día en que Valeria decidió jugar su última carta, entró al comedor con aquel hombre de traje gris claro. Yo seguía sentada, saboreando mi café recién hecho, sintiendo la paz absoluta que otorga la preparación. «Te presento al licenciado Morales», dijo Valeria, apoyando ambas manos sobre la mesa para intentar verse imponente. «Es amigo de mi esposo y representante de una notaría. Trajimos un poder notarial para que lo firmes. Mamá, es un poder de administración. Mateo y yo vamos a tomar el control de tus cuentas y de la venta de esta casa antes de que la pierdas por tu incapacidad para manejarla». El hombre, el supuesto licenciado, me miró con una mezcla de aburrimiento y lástima. «Señora Estrella, es un trámite sencillo. Sus hijos solo quieren proteger el patrimonio familiar. Si usted firma, nos evitamos procesos largos donde ellos tengan que demostrar su deterioro mental. Usted ya no tiene voz ni voto aquí». Miré a Valeria. Sus ojos brillaban con la anticipación de la victoria. Creía que me había acorralado en mi propia cocina, asustándome con palabras rimbombantes y un hombre engominado. No discutí, no levanté la voz, ni lloré por la traición de mi propia sangre. Simplemente dejé mi taza sobre el plato de cerámica. «Trajiste a un notario a mi cocina para amenazarme. Valeria, qué dramático», dije con una sonrisa serena. Metí la mano en la bolsa de tela que colgaba del respaldo de mi silla y saqué mi propia carpeta. Una muy delgada, pero pesada en consecuencias. «Me temo, licenciado Morales, que mi hija le ha hecho perder su valiosa mañana. Ella no tiene idea de lo que yo ya he documentado y acaba de activar exactamente la situación que preveí». Valeria frunció el ceño, su seguridad parpadeando por primera vez. «¿De qué hablas? Mamá, deja de inventar cosas y firma». «Siéntense», les ordené. Y extrañamente, la autoridad en mi voz fue tanta que ambos obedecieron. Deslicé 2 documentos sobre la mesa, empujando a un lado el ridículo poder notarial que ellos traían. «Primero», dije, señalando el papel membretado del banco, «aquí tienen el comprobante de mi nueva estructura financiera. Todo el capital líquido de esta familia está ahora en una renta vitalicia irrevocable. No hay cuentas de ahorro que administrar. No hay capital que puedan retirar. El banco me pagará mi mensualidad hasta el día que yo muera. Después de eso, lo que sobre irá a una fundación de rescate animal. No hay dinero que puedan tocar». La mandíbula de Valeria cayó. El hombre de traje tomó el papel. Lo leyó rápidamente y asintió hacia Valeria, confirmando en silencio que el documento era legítimo y blindado. «Segundo», continué, señalando el otro documento grueso lleno de firmas y sellos.
Aquí está el contrato de arrendamiento notariado de la casa. He rentado toda la planta alta y los anexos por los próximos 3 años a terceros. Yo solo ocupo la planta baja. La propiedad ya está comprometida legal y comercialmente. Miré directamente a mi hija, cuyos ojos ahora reflejaban un pánico absoluto. El contrato tiene una cláusula específica. Como dueña, he cedido el derecho de uso. Ustedes no pueden vender esta casa, no pueden dividirla. Y si intentan ingresar para molestar a mis inquilinos, la policía los arrestará por allanamiento a petición de ellos, no mía. El licenciado Morales se puso de pie, cerró su maletín de golpe y miró a Valeria con evidente molestia. Me dijiste que la casa estaba libre y que tu madre tenía el dinero en una cuenta corriente a la vista. No hay nada que administrar aquí, Valeria. El poder no sirve de nada. Valeria se quedó sentada, temblando de rabia y frustración. Es nuestro patrimonio, es lo que papá nos dejó, gritó, perdiendo la compostura por completo. Tu padre me lo dejó a mí, la corregí, levantando mi taza de café, que ya estaba tibio pero sabía a gloria, porque sabía que yo lo cuidaría, y lo acabo de hacer. El hombre de traje gris se marchó sin despedirse, murmurando algo sobre el tiempo perdido. Valeria se quedó unos minutos más, intentando encontrar un ángulo para atacarme, alguna grieta en mi armadura de practicidad, pero no había ninguna. No había demandas legales, no había abogados luchando en tribunales durante años. Simplemente había hechos consumados, el dinero estaba seguro, la casa estaba rentada y las cerraduras estaban cambiadas. Te vas a quedar sola, mamá, siseó Valeria, con veneno en la voz, levantándose por fin. Mateo y yo no vamos a volver a poner un pie en esta casa. Cierra bien el portón al salir, respondí, sin mirarla. Escuché sus tacones golpear el piso de Talavera, la puerta principal cerrarse de golpe y, momentos después, el chirrido de los neumáticos de su auto arrancando a toda prisa. Los meses siguientes fueron los más pacíficos que había experimentado en años. Valeria y Mateo cumplieron su promesa de no visitarme, y sinceramente, fue un alivio. No hubo reconciliaciones dramáticas ni perdones falsos. Si algún día querían volver a mi vida, tendrían que hacerlo bajo mis términos y respetando mi espacio. Pero no iba a perder el sueño esperándolos. Mis inquilinos resultaron ser jóvenes muy educados. A veces nos saludábamos en el jardín, me traían pan dulce y yo les regalaba limones de mi árbol. Con la mensualidad del banco y la renta del piso superior, tenía dinero más que suficiente para vivir cómoda, viajar un poco y arreglar el tejado del patio trasero. Una mañana de domingo, me preparé un café y salí al patio. Me senté bajo el tejado, mirando cómo florecían mis bugambillas con un color rojo vibrante. Respiré hondo. Había protegido mi paz y mi dignidad, no con gritos, ni con tribunales, sino con acciones claras y límites inquebrantables. El sol calentaba mi rostro y, por primera vez en mucho tiempo, sentí que la casa era completa y absolutamente mía.